Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casa sobre la arena, sobre la roca. Quédese con nosotros. Buenas tardes, amigos televidentes. Un gusto saludarles una vez más desde su programa Sobre la Roca, un programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Damos gracias a Dios por este día que nos ha permitido vivir y las bendiciones que a través de él hemos podido recibir. Leemos la palabra de Dios en este día en el Salmo 1 y dice así su palabra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito el Señor por su palabra. Realmente es bienaventurado el varón que no enredó su camino en las cosas de este mundo. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros solo, como dice Proverbios también, con qué limpiará el joven su camino guardando su palabra, guardando la palabra de Dios? Pero desafortunadamente no todos los niños han tenido la dicha de tener en el hogar esos padres que le puedan instruir en la palabra del Señor desde niños, y por eso vemos ahora tantas vidas enredadas, por eso nos enredamos. Hoy vamos a tener un tema más de mucho interés para ustedes, padres de familia, para jóvenes, para los matrimonios, y esperamos se queden con nosotros y regresamos después de la pausa. Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno, chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería 5 goles. Y yo me los pararía a todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa?
¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora, somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo, mi familia, porque me animan cada mañana para levantarme, porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste, o me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Estamos de regreso una vez más con ustedes. En esta tarde tenemos como invitado a Leonel Solórzano. Él es un joven que ha pasado por muchas situaciones difíciles en su vida, en su corta edad, y hoy nosotros queremos que él nos comparta cómo ha sido su experiencia. Hemos venido hablando aquí de lo que perjudica a los jóvenes, a los niños, la separación de los padres. Es una realidad que cuando la confrontamos vemos de que realmente hace mucho daño, y nosotros vemos comportamientos en las personas, niños, jóvenes, adolescentes y aún adultos, y de repente no entendemos este comportamiento. Pero cuando nosotros vamos y nos damos cuenta que hay detrás de todo esto, nosotros podemos entender. Y hoy queremos que Leonel nos comparta su experiencia en el tiempo que él le ha tocado vivir como niño, como adolescente, ya en la edad adulta, y cómo a él le afectó también el haberse separado de su padre en su niñez. Buenas tardes, Leonel, que el Señor te bendiga, y yo quiero que te presentes a nuestro público en esta tarde, pues que nos contes un poco, ¿verdad?, de tu vivencia, lo que sufriste, ¿verdad?, en tu niñez, cómo te afectó, durante cuánto tiempo, cuánto ha durado también esto, ¿verdad?, que nos compartas un poquito. Buenas tardes, mi nombre es Leonel Solórzano. Pues todo esto pasó desde hace, tengo 42 años. Todo comenzó desde los 5 años, creo, desde que mi papá nos dejó. Mi vida no ha sido tan buena, digamos, en el aspecto de la niñez, hasta hace, podría decir, unos cuantos años atrás. Cuando mi papá nos dejó, mi niñez no fue tan buena porque nunca tuve el amor de él. Todo fue algo muy triste en mi vida, a raíz de eso, de que yo siempre, en el hogar siempre uno añora tener a su padre al lado, y yo no lo tuve, por circunstancias, que no hay que abrir muchas cosas y heridas del tiempo, pero sí, mi vida ha sido algo muy triste. Digamos que con el tiempo yo, en las escuelas yo era rebelde, era pleitito, iba mal en clase y muchas cosas que
porque nunca tenía a mi padre al lado mío, nunca tenía consejo de él, nunca supe lo que era, digamos, un consejo de un padre, o que viniera y hablara como amigo conmigo. Después yo tuve que irme a los Estados Unidos a la edad de los 15 años, si más recuerdo. Cuando yo llegué a Miami, a la edad de 15 años, yo comencé a estudiar en la secundaria. Pero al entrar yo a la escuela de allá de Miami, toda mi vida cambió de repente también, porque digamos de que no era lo mismo que mi padre me estuviera ahí aconsejando, y el problema es que cuando uno no nace o cuando uno no se cría con el padre de uno, el mundo le cambia de diferente. Y yo la verdad, pues, de que todo eso yo lo pasé, a raíz de todo eso yo cogí un mal camino, estuve metido en problemas en Estados Unidos, en las gangas, que son las pandillas. Conocí la prisión 2 veces, y durante todo ese tiempo mi papá nunca se dio cuenta el por qué yo caí preso, el por qué yo estaba ahí y qué es lo que había hecho. Sin embargo, que como no tenía en ese momento un consejo de un padre que estuviera diciéndome, mira, no hagas esto, estás haciendo mal de tu vida, corrigiéndome los errores que estaba pasando yo, no me importaba. Después de eso pasaron muchas cosas en mi vida. Tuve que abandonar la casa de mi mamá, dejé de estudiar, me llené, como dijera yo, hay un dicho que hay, no sé si lo dicen aquí en Nicaragua, en mi país, porque yo soy nicaragüense, pero cuando uno no tiene, digamos, el amor a veces, o de la parte de la madre o parte del padre, uno lo encuentra en las calles. Y yo me refugié en eso, metiéndome en las pandillas de allá. Y realmente, pues, todo eso a mí me afectó. Llegué a un tiempo que yo andaba en malos pasos. Mi vida era un desastre. Tuve que abandonar la casa de mi mamá porque se la iban a quemar. Por culpa mía, por andar metiéndome en problemas, andar en pandillas. Y mi mamá sufría. Mi mamá lloraba todas las noches. Y yo siempre le decía que yo estaba bien, pero mentira, yo siempre he sido, o era rebelde, y era orgulloso también, que yo nunca decía que aunque yo estuviera mal, yo decía que siempre estaba bien, y mentira. Yo tenía que dormir a veces en los apartamentos abandonados, escondidos, porque si, digamos, en el lugar donde yo me ubicaba, con la gente con la que yo andaba, ellos iban para su casa, y yo no vivía en mi casa, yo vivía en la casa de mis amigos, entonces tenía que dormirme en los apartamentos abandonados. Y mi mamá no se daba cuenta de nada de eso. No sabía si yo comía ni nada, porque yo no le decía nada. Pero era por mi misma vagancia, por mi misma cabeza, que yo no tenía a mi papá al lado para que él me aconsejara. Son cosas que uno pasa en la vida y es triste. La verdad que yo, ahora ya a la edad mía, yo he aprendido a madurar. Tengo un hijo de 19 años, tengo una de 19 y tengo una niña de 6. Y yo no quisiera, pues, que mis 3 hijos que tengo pasaran lo mismo que yo pasé. Toda mi juventud fue algo horrible. Sin embargo, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo me metí en problemas. Caí 2 veces en la cárcel por cosas que yo hice, y ya en la tercera vez casi yo me meto en un problema que yo no tenía nada que ver, pero por el problema ese, que andar con gente que no debería haber andado, a mí me iban a dar 25 años de prisión, y ahí mi vida sí se fuera acabado. Ya mi vida estaba casi a un paso ya de que yo entrara a la prisión por 25 años. Por culpa de uno de los que supuestamente eran mis amigos de las pandillas, había matado a otro, le había pegado 9 tiros en la cabeza por una mujer, y ya la vida mía ya se iba a desbaratar en un par de segundos. Ahí fue cuando yo decidí hablar con mi mamá y regresar a la casa. Estuve 3 meses en la casa,
y yo después decidí regresarme a Nicaragua. Fue cuando en aquel entonces yo ya tenía 19 años. Ya la etapa de mi juventud ya la había pasado, mejor dicho, en las calles de Miami. La adolescencia. La adolescencia. Ahí fue cuando yo, bueno, mi mamá habló con mi papá y él aceptó aceptarme en la casa. Y ahí fue cuando ya comenzamos a tener una relación. Pero el problema no fue ahí. El problema fue que ya el daño estaba hecho, porque yo toda mi etapa de mi juventud, hasta los 19 años, yo nunca tuve una relación con mi papá. Al venir a Nicaragua, yo con 19 años, yo ya venía con otra mente. Yo ya tomaba, era rebelde, era un hombre, digamos, sí, porque ya tenía 19 años, era un hombre que yo no me dejaba dominar de nadie, y era muy orgulloso. Era lo que yo decía que se hiciera, pues. Y como mi papá era así también en ese aspecto, era como, no sé si es que por machista o era porque él también era así, pero a mí no me gustaba que me dijeran nada. Entonces ya a los 19 años yo comencé a vivir con él, a convivir con él, pero ya no era lo mismo, porque ya mi juventud, mi niñez, yo la viví solo. Y todo eso, a raíz de eso, había un resentimiento. Entonces, cuando yo me mudé con mi papá aquí a Nicaragua, a vivir en Granada, él tomaba, él tenía problemas de alcoholismo. Mi papá era una persona que yo no lo reconocía cuando él estaba tomado. Él era una persona que era un licenciado, pero de corbata, saco y todo, pero cuando él tomaba ya era otra persona. Ya se transformaba en otra persona. Era vulgar, faltaba de respeto, quería hasta golpear a la gente. Sin embargo, que yo una ocasión yo me puse a tomar con él y no seguí tomando con él porque ya él quería venir a los golpes conmigo. Toda mi niñez fue algo muy triste, y pienso yo que a veces las cosas pasan tal vez porque tienen que pasar y uno aprende de los golpes de la vida, pero mi vida fue algo duro. Y yo no pienso pues de que mis hijos, más el varón que yo tengo, que vive conmigo en Miami, yo no quiero que él viva eso. Es por eso que yo pues realmente me ubiqué y traté de llevar las cosas buenas y no seguir en el mismo camino y darle buen ejemplo a él. Siempre he estado ahí con él para todo, pero sin embargo todo ese tiempo yo la verdad que no tuve el amor de mi padre, y así fue pasando el tiempo. Mi papá cambió mucho, pero sin embargo él recaía en el licor, porque yo sé que nosotros somos seres humanos, no somos perfectos, el único perfecto es Dios, y hay muchas personas afuera que no entienden eso. Yo tengo el problema del alcoholismo porque eso es como una herencia, no sé si es herencia pero es una enfermedad. La persona que no tiene esa enfermedad no sabe, no comprenden a las personas como nosotros que recaemos, y cuando recaemos a veces el golpe es más duro y no entienden eso. No saben comprender a las personas que tienen esa enfermedad, solo el que la tiene, porque nosotros tenemos altas y bajas, nos cambia el humor, un momento podemos sonreír, un momento podemos llorar, a veces nos da depresión, y son cosas que es algo duro y las personas no entienden, entonces es difícil. Y la verdad que yo comprendo a las personas que tienen ese problema de alcoholismo, que están en las calles pidiendo para tomar, porque nadie, todo el mundo les da la espalda, todo el mundo los mira y los rechaza como que fueran un parásito, y no es así, porque como mi papá tomaba y era un licenciado, él cuando él tiraba la corbata y tiraba la camisa, él era como cualquier persona de esas de la calle. Y él no era un licenciado, era una simple persona como cualquiera. Pero esa es una enfermedad que acaba con la familia, con el hogar y todo. Gracias a Dios, mi papá se volvió cristiano. Fue una batalla dura, yo lo sé,
porque yo lo viví con él. En el tiempo que yo vivía con él, yo iba a la iglesia con él y yo miraba que él quería dejar de tomar. Él luchó con eso y él murió siendo cristiano. Al final yo lo perdoné, nos perdonamos por todo lo que pasó en el pasado. Fue algo duro en mi niñez, tanto como la de él, porque yo comprendí que él también no tuvo el amor de sus padres. Él fue abandonado y fue criado por un tío de nosotros, los Solórzanos. Realmente es algo que el que no sabe y no entiende a esas personas como yo y mi papá, la relación que tuvimos, nunca van a entender eso. Las personas solo saben decir o señalar con el dedo a las demás personas, pero es algo duro. En el fondo, yo sufrí, y yo sé que mi papá sufrió también, porque cuando él encontró a Dios, a Cristo en su vida, todo cambió para él. Yo tengo 7 hermanos, somos 4 varones y 3 mujeres. Y yo sé que igual casi todos lo mismo nosotros sufrimos. Por el alcoholismo de mi papá, por sus cosas que él pasó. Pero al final, por parte mía yo lo perdoné y yo sé que por parte de mis hermanas también lo perdonaron. No sé mis hermanos si lo habrán perdonado de corazón. Pero es algo que uno es duro. Pero al final el que comprende, porque yo lo comprendí, porque yo pasé por lo mismo. Yo tengo ese problema de alcoholismo y yo entiendo lo que él pasó. Es algo muy duro. Pero la relación con mi papá al final cambió y todo mejoró. ¿Qué sentías en tu corazón? ¿Qué es lo que habías? ¿Cómo puedes identificar el sentimiento que tenías para él en ese tiempo que él dejó el hogar, y en el tiempo de tu niñez que estabas solo, que tal vez mirabas en el colegio a tus compañeros con el papá que los llegaba a dejar, los llegaba a traer, pero el tuyo no estaba? ¿Y qué es lo que sentías que en tu corazón y qué pensabas? Si puedes decir. Bueno, en ese entonces yo me ponía a llorar porque la verdad que es algo triste cuando hay reuniones de padres de familia o hay actividades como para el Día del Padre y que tu papá no podía llegar, pero no podía hacer nada porque es algo que uno no puede luchar contra eso, porque si la otra persona no tiene la voluntad, no puede uno decir, obligar a las personas. Pero yo entiendo, como lo dije hace rato, era porque mi papá tomaba mucho y era una persona alcohólica. Él lo que le importaba era solo satisfacerse él mismo en su problema de alcoholismo y no le importaba nada más. Entonces, eso mismo lo llevó a ser una persona desobligada a los hijos. Sí, como decías bien, el alcoholismo es una enfermedad, ¿verdad? Que en la persona que la padece está diciendo, no, yo no tengo problemas con el alcohol. Y lo peor de todo es que no se dan cuenta en qué momento están quedando atrapados en el alcoholismo y empiezan a tomar de una forma social, como dicen, ¿verdad? Cuando vamos a las reuniones sociales, en cumpleaños, en diferentes actividades, y poco a poco el alcohol va entrando, va minando, ¿verdad?, el cuerpo, el organismo de esta persona, hasta que llega un momento en que ya empiezan ellos pudiendo controlar el alcohol, pudiendo controlar lo que se toman, pero llega un momento en que el alcohol los controla a ellos, ¿verdad? Ya ellos no pueden decir ya no más, empiezan tal vez con una cervecita o un trago, no sé, y cuando ven dicen solo me voy a tomar 2, solo me voy a tomar 5, y cuando ven ya no pueden detenerse, entonces ya hay un problema de alcoholismo
Y cuando están atrapados ahí, nosotros vemos cuántas cosas pasan. Una persona, un profesional que es muy responsable cuando está sobrio, y cuando ya está bajo los efectos del alcohol, pues se vuelve irresponsable. Todas estas cosas trae el alcoholismo, el alcohol. Y el problema es de que con el alcohol no solo se daña a la persona que se lo toma, porque además de dañar su cuerpo físico, también su mente y todo lo demás, porque como decías, Leonel, estas personas después tienen depresión, porque yo me imagino, después de un tiempo que tomaron, después de una borrachera, y cuando ya viene la lucidez y están en ese tiempo que llamamos de goma, ¿verdad? Que sienten, como se sienten desmoralizados de decir otra vez cometí el error, ¿verdad? De tomar. Yo recuerdo, así decía mi esposo, me siento con goma moral, una goma moral. Además de la goma física, es una goma moral porque están con el arrepentimiento o el remordimiento de lo que cometieron bajo los efectos del alcohol, y es algo que ya no lo pueden remediar porque ya se hizo. Ya ofendieron a una persona, ofendieron hasta incluso a la mamá por los efectos del alcohol, y ese sufrimiento, como decís, tu mamá sufría, ¿verdad? Lloraba porque no sabía tal vez por dónde estabas vos en ese momento, y saber que estabas en esa vida. Pero en tus momentos de sobriedad, cuando volvías, ¿qué sentías vos en tu corazón? Bueno, el problema mío fue de que a raíz de todo el problema de mi alcoholismo, mi mamá, cuando yo ya me mudé para acá, de Miami para Nicaragua, cuando yo viví con mi papá, tal vez 2 o 3 años, yo tomaba, pero no era como hace 15 años atrás. El alcoholismo mío me llegó hasta el grado de que yo me quise suicidar, yo me quise quitar la vida. Me corté lo que es la parte de aquí del brazo, el cuello, con una botella de cerveza, la quebré en el baño del restaurante de mi amigo, pero pienso yo que esa fue la mano de Dios, que Él no me dejó que me cortara el cuello, porque si yo me fuera cortado el cuello en el baño, yo me fuera desangrado. Actualmente la que es mi esposa ahora, en ese tiempo era mi novia. Ella tuvo conmigo 5 años, tuvimos 5 años de novio y ahora tenemos 8 de casado. Durante los 5 años de novio que yo tuve con ella aguantó parte de mi alcoholismo. Y no era justo, yo pienso que no era justo que ella tuviera que aguantarme a mí, pero sí aguantó en el aspecto que ella se preocupaba por mí. Y yo me le perdía tal vez viernes o sábado y domingo, y hasta el lunes le daba la cara. Pero el lunes, cuando ella iba a la casa de ella a hacerle la visita, yo llegaba con la pena moral en el suelo. Porque todo lo que no tomaba, tal vez en 15 días, en un día o en 2 días, era como me dice ella ahora, en aquel tiempo tú te querías tomar todas las toñas, la cervecería completa. Y es algo que es como yo lo he dicho y lo dije hace rato. Solo la persona como nosotros tenemos ese problema de alcoholismo, sabemos lo que es eso. Es algo duro. Hoy en día yo tomo una vez al año, no lo hago en Estados Unidos, solo cuando vengo aquí a Nicaragua. Y eso es lo que yo quiero dejar, definitivamente no hacerlo tampoco aquí cuando yo vengo de visita. Porque yo sé que sufre ahora mi esposa. Mi mamá en aquel entonces ella no sabía que yo tenía el problema del alcoholismo, ni mi hermana. No sabía lo que estaba pasando en mi vida, alrededor de mi vida. Hasta que yo, en una borrachera, yo me metí al baño de mi amigo y me quise quitarme la vida. Y hasta ya no pude más. Yo me metí en un problema que tenía que resolver y no sabía cómo hacerlo. En ese tiempo
mi papá ya era cristiano, pero la relación con él no estaba así, como que digamos, yo decidí quitarme la vida, pero no me la pude quitar. No sé por qué. Dios tuvo su propósito y tendrá su propósito en mí, que tendré que saber en el camino de mi vida cuál es el propósito de Él. Pero aquí estoy y pienso que eso no era la manera que yo tenía que resolver el problema ese que yo me había metido, pero al mismo tiempo era la depresión, porque a nosotros los que tenemos el problema de alcoholismo nos da depresión, más cuando estamos en problemas o nos sentimos deprimidos o porque se nos muere un familiar, nos entra depresión, nos da por llorar y a veces a muchas personas les coge por ahí. Para mí me cogió porque yo estaba tomado, pero bueno y sano, yo nunca he tenido eso en mi cabeza, hacerlo, jamás. Y bueno, me pasó eso, que me quise suicidar y la verdad que hoy en día yo me arrepiento de todo eso. Y es como yo le digo a mi esposa, son cosas del pasado que a mí me sucedió y que no pienso volverlo a hacer. También son cosas que en mi vida yo hice muchos errores y con mis hijos no va a pasar eso, porque igual yo no quiero que pasen mis hijos lo que yo pasé. Y sí, es algo triste, porque la verdad es que al final todo cambió en mí, con el aspecto de la relación entre mi padre. Todo fue cambiando en el proceso de la vida y el tiempo. Cuando vos te diste cuenta de que habías atentado contra tu vida y ya estabas bueno y sano, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? Cuando ese día yo me quedé en el restaurante de mi amigo, me puso un colchón ahí en el piso y yo dormí. Al siguiente día él llamó a mi novia, que actualmente hoy es mi esposa, y le dijo lo que había pasado. Cuando yo llegué, ella llegó y asustada me miró que estaba sangrado y tenía en el antebrazo un gran hoyo de la botella donde me la clavé. Ella se asustó, se echó a llorar, cogió un taxi y se fue. Pero ya después yo reaccioné y yo le pregunté a mi amigo qué había pasado y él me dijo que si no me acordaba. Yo le dije que no, porque pienso yo que estaba tan tomado que no sabía lo que yo estaba haciendo. Ese entonces fue cuando yo decidí por mi vida, por mí mismo, meterme al grupo de los Alcohólicos Anónimos. Es un grupo donde ayudan a las personas con problemas de alcoholismo y con drogas. Y me sirvió mucho. Aparte que yo me metí al grupo del alcoholismo, busqué ayuda en la iglesia, busqué de Dios. La que es mi actual esposa ahora, ella me ayudó mucho. Y es cuando yo aprendí a superar, porque uno solo no puede. Sí. Y en el grupo de los alcohólicos, ellos te aconsejan y al mismo tiempo uno va aprendiendo de los errores de los demás y uno dice, bueno, yo no quiero que eso me suceda, porque hay personas que se quitan la vida, caen presos, matan a alguien, entonces ya eso es cosa más grave. Pero siempre a nosotros en el grupo de Alcohólicos Anónimos a uno le enseñan que tienen que buscar de Dios, porque dicen que primero está Dios y después el grupo. Y es algo que es así, es cierto. Así es, por supuesto. Cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, Él nos puede liberar de todas las ataduras que traemos. Vos decías que a veces es una herencia, creo que fue esa la palabra que usaste. Nosotros sabemos como cristianos, la palabra de Dios dice que hay maldiciones generacionales, ¿verdad? Que vienen y son estas adicciones que vienen de generación en generación. Si nuestros ancestros tuvieron, digamos, alcoholismo o cualquier otra cosa, o practicaron brujería, hechicería, perdón, cualquiera de estas cosas, entonces después viene, es lo que llamamos también la iniquidad, ¿verdad? Que es una línea de iniquidad que viene sobre nuestra generación. Y esto solo podemos romperlo por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por nuestro Señor, para que nosotros fuéramos libres, quedemos libres.
Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, pues Él nos da la salvación, Él nos limpia, dice que todas las cosas viejas pasaron y que todas vuelven a ser nuevas, son hechas nuevas en nosotros. Pero nosotros tenemos que romper con estas maldiciones y ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues con nuestra propia boca. Ahora nosotros decimos, yo rompo con toda maldición generacional en mi vida, en el nombre de Jesucristo, porque no es por nuestra propia fuerza, es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nosotros declaramos ese rompimiento, ese quebrantamiento de todo yugo de opresión del enemigo y toda iniquidad, toda línea de iniquidad que venga en nuestra vida, porque afecta también nuestra generación, pero nosotros tenemos que hacerlo con nuestra boca. La palabra de Dios dice que tenemos poder en nuestras palabras. Y cuando nosotros empezamos a declarar palabras de bien, palabras de libertad, palabras de sanidad para nuestra vida, nosotros podemos ver que el Señor se glorifica. Porque nosotros creemos en la palabra de Él y la declaramos en nuestra vida. Y nuestra generación puede ser libre de todas esas ataduras, de toda la línea de iniquidad que viene manchando nuestra descendencia, porque son herencias, como decías, pero herencias de iniquidad, que herencias de vicio. Vos podés oír a personas que dicen que la mamá del fulano o el papá fue alcohólico, el abuelito fue alcohólico, después el otro fue, que es una familia que todos padecen el alcoholismo. O bueno, ahora que está la droga también, o de repente enfermedades, ¿verdad?, físicas. Entonces nosotros en el nombre de Jesucristo podemos romper con todas esas maldiciones que pueden afectar nuestra generación. Y como bien decías, tenemos que buscar de Dios para que Dios sea el que nos ayude a ser libres de todas estas ataduras, de todas las maldiciones que podemos tener de generación en generación. Pero si nosotros no buscamos de Dios, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Así como mi esposo, ¿verdad? Papá pasó luchando por mucho tiempo por sus fuerzas, por querer dejar el alcohol y nunca pudo, no podía. Y fue hasta que él buscó de Dios que él pudo ser libre. Y él después tuvo que hacer esa oración de renunciar a todo su pasado, a la herencia, ¿verdad?, que pudo haber sido heredada por él, por sus tíos, por sus padres, por su madre, no sé por quiénes, por sus ancestros, que uno a veces ni los conoce. No sabemos, ya sea por la línea paterna o la línea materna. Si no vienen de un lado, pueden venir del otro. Y tenemos que romper con esas maldiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero que hablemos después que tu papá ya se volvió cristiano, que su corazón fue sanándose, porque también él estaba enfermo en su corazón, porque aquí nosotros podemos ver cómo uno va transmitiendo a sus hijos eso que uno trae por herencia. Él viene de una familia que él igual no se crió con su papá, nunca. Su mamá murió cuando tenía 10 años, y es lo que él recuerda, y dice casi yo no recuerdo, decía él, que no recuerdo que su mamá lo haya abrazado, que haber tenido un recuerdo bonito de su infancia con su papá, con su mamá, nada de eso. Fue criado por sus tíos y él se quejaba de la forma en que a él lo trataron de niño.
y había mucho dolor en su corazón, había resentimiento, que aún en su edad ya adulta, él venía batallando con eso que había ahí en su corazón. Él quería mucho a su familia, a sus tíos, los quería, pero ¿qué pasaba? Igual cuando él estaba con el alcohol, recordaba, ¿verdad?, esos momentos que le hicieron pasar a él. Y recuerdo una vez, hace ¿cuántos años? Como, bueno, más de 20 años, ¿verdad? Como 25 años, que él, en estado de ebriedad, fue y le quiso pegar fuego al aserrío de su tío, en Granada. No sé si vos te acordás de esa historia. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón que todavía no estaba sano. Él no había perdonado, no había sanado. Entonces, eso uno lo transmite también a sus hijos cuando uno no ha roto con esas cadenas de iniquidad. Y fue lo que él pasó, pues, él hizo en tu caso, ¿verdad? Sufriste, igual te sentiste el abandono, la soledad, sentir que no estaba el Padre ahí, porque aunque tal vez él podía suplir económicamente, ¿verdad?, pero no es eso lo suficiente. ¿A vos te llenaba lo que te daba él económicamente, o que preferías que te diera dinero o que te diera su tiempo? No, el tiempo. Su tiempo. El tiempo es oro. En parte, yo entiendo a mi papá por qué él era así, porque él me contó que él nunca tuvo amor de su padre. El papá de él nunca lo conoció, pues sí. Su mamá se murió a temprana edad. Y yo entiendo que también él tuvo maltrato de mis tíos, de las personas que a él lo criaron. Así. Y a raíz de eso es que él fue así. También yo lo entiendo a él, comprendí todo eso de él, el por qué él era seco, no tal vez solo conmigo, con todos mis hermanos. Y algo que él también era, cuando él estaba tomado, él era otra persona en el aspecto que él le decía, o me decía a mí, tomado, que él me quería, pero bueno y sano no. Eso a mí me pasaba con mis hijos, con Leonel, el que tiene 19 años. Yo solo tomado, yo lo agarraba y lo abrazaba y yo le decía que lo quería, pero era porque yo estaba tomado, pero bueno y sano yo era seco. Pero cuando yo dejé de tomar, yo ahora a mi hijo yo lo abrazo, lo aconsejo y le digo lo mucho que lo quiero. Y a la Silvana, que es mi hija, igual, yo le digo lo mismo. Ella ahora, bueno, tiene 6 años, no había nacido en aquel entonces con el problema mío de como era antes yo, pero sí yo miro de que él cambió mucho. Él cambió cuando él se convirtió en cristiano, encontró a Dios en su vida, él cambió demasiado. Dios lo hizo que cambiara. Amén. Y yo lo sé y sé que su vida cambió desde el momento que él aceptó a Dios, porque todo fue alejándose de la gente mala, la gente que solo le inducían a beber licor, que supuestamente decían que era su familia y no eran su familia. Lo querían solo por el dinero, lo buscaban cuando él tenía dinero, pero cuando él estuvo en sus enfermedades y todo, nadie de esa familia estaba para él ahí. Así es. Y cuando después que él se convirtió al Señor Jesucristo, y yo recuerdo que él quería reunirlos a todos y que todos recibieran al Señor Jesucristo. ¿Recordás esas reuniones? Sí. Cuando lo hizo en la casa, la actual casa ahora que está ahí en Santo Domingo. Nos sí. reunió a todos mis hermanos, los 7, y a los 7 nos pidió perdón. Nos pidió perdón a cada uno y les dijo el por qué era que él había sido así, que lo perdonáramos. Y sí, él cambió demasiado. Por eso Dios me le dio mucha vida a él. Y yo sé que él murió en paz y se fue tranquilo porque lo perdonamos nosotros, los hijos de él. Así es. Vamos a seguir conversando con Leonel después de la pausa. Nosotros los niños también sintonizamos JMN, Canal de los 9, con una nueva visión cristiana.
Estamos de regreso y seguimos conversando con Leonel. Leonel, quiero que nos contés, ya una vez que tu papá era cristiano, que ya su vida cambió, que viste el cambio en él, que sentiste, qué pensabas de él, cómo fue, mejoró tu relación con él y qué te permitió vivir el Señor con él en sus últimos días. Sí, cuando mi papá ya se volvió cristiano, la vida mía cambió diferente. Todo cambió alrededor mío tan rápido porque ya la relación con mi padre era mejor. Ya teníamos más comunicación. Cuando yo venía aquí, me quedaba en la casa de él y platicábamos, me aconsejaba sobre mi matrimonio. O si venía mi hermana igual, la que vive en Miami, la aconsejaba. Entonces era más el acercamiento con nosotros y con mis otros hermanos también, con Richard, Edgar, Ramón Enrique, con Katia y con Sari. La relación cambió a raíz de que él ya encontró a Dios en su vida. Pero como yo lo decía, Dios sabe por qué y Él tiene su propósito. Lo que voy a decir es algo muy triste porque al final eso me golpeó mucho. Yo cumplí el año pasado 42 años. Ahora el 19 de junio yo voy a cumplir 43 años. El año pasado, antes que mi papá falleciera, él viajó a Miami. Llegó a la casa de mi mamá con usted. Y eso fue uno de los mejores regalos, y lo voy a decir así, que mi hermana Natalie me pudo haber dado en la vida. Me hizo que yo compartiera con mi padre lo que en 41 años de mi vida yo nunca lo viví. Lo viví en 2 semanas con él. Fue algo tan emocionante que yo viví, que yo nunca pude imaginarme que eso iba a pasar. Que iba a llegar él 2 semanas a estar conmigo una semana antes de mi cumpleaños, y a pasar también el Día del Padre. Porque a raíz de que nosotros nos dimos cuenta el año pasado, para febrero, de que él tenía cáncer, mi hermana y yo, la que vive en Miami, decidimos viajar acá a Nicaragua a verlo. Porque Natalie nos había informado que él, pues realmente era verdad, de que él tenía cáncer. Fue cuando yo sentí que el mundo se me venía abajo. Y yo decía que por qué Dios tanto cuando él, la situación de la relación entre padre e hijo había cambiado demasiado. El mundo me dio vuelta tan rápido. Fue un giro inmenso en mi vida que todo eso, hoy en día me pregunto el por qué, pero sé que él está descansando, sé que él se fue tranquilo y él está en otro mejor lugar en el cielo con Dios. Y ahora en día yo comprendo de que la vida nos da mucho cambio y hay que aprovechar el momento con los padres, vivirlo, porque todo puede suceder en un instante. La vida se acaba en un segundo. Gracias a Dios yo viví y pasé 2 semanas al lado de él, compartiendo todo lo que no pude vivir en 41 años. Cuando usted y él fueron a Miami y estuvieron allá, fue algo tan maravilloso. Al mismo tiempo que fue algo doloroso, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el aeropuerto y él se despidió de mí, y me abrazó tanto, lloramos y me dijo: hijo, yo te amo mucho, me dice. Yo ya no te veré en esta vida, dice, pero sí te veré en la otra. Y yo le dije a él: no, papá, yo voy a llegar y te voy a ver todavía vivo. Eso fue el año pasado, en junio. Ya para en julio, Natalie ya nos estaba diciendo que ya en julio ya él estaba algo más mal. Fue cuando mi hermana y yo decidimos venir para acá rápido. Y gracias a Dios también, Dios me dio la bendición de esos 8 días que yo pasé aquí, antes que él cerrara sus ojos, de verlo con vida. Pero fue algo tan maravilloso porque Dios se lo llevó siendo el cristiano. La vida se la cambió, fue un mejor padre,
fue algo muy increíble, aunque fue doloroso para tanto como mis hermanos como para usted, que yo lo sé, que todavía yo no lo asimilo y eso va a tardar mucho tiempo, pero sé que él está en un mejor lugar descansando, porque está al lado de Dios. Así es. Dios te dio el privilegio de que pudieras atenderlo, ¿verdad? En sus últimos días como hijo, estar ahí en el lecho de su cama y poder escucharle sus últimos consejos, que espero que no se te olviden nunca, ¿verdad? Que no sé si recordás cuáles fueron las palabras de él, el consejo de él cuando en el devocional del domingo, que les dijo que estuvieran unidos, ¿verdad? Que mis 7 hermanos estuviéramos unidos y que nunca nos peleáramos, que no nos separáramos. Por mi parte, yo he querido a todos mis hermanos por igual, aunque somos de madre diferente, pero a todos los quiero por igual. No tengo ni por una ni por la otra, a todos los quiero por igual. Y él se fue sabiéndolo, porque yo se lo decía a él, de que él se fuera en paz, que se fuera tranquilo, que eso no iba a pasar, que no iba a haber pues pleito entre nosotros los hermanos. Y eso, bueno, es lo que esperamos, que eso siempre se mantenga así. También yo recuerdo que les dijo que siempre pusieran a Dios en primer lugar. En primer lugar. Que Dios siempre era el primero en todo. En todo. Y bueno, yo le doy gracias a Dios y gracias a ustedes también, porque ustedes permitieron que en ese tiempo que él pudo viajar allá, él pudiera compartir con ustedes, estar ahí en tu casa. Estuvimos, ¿verdad?, la última noche, estar con Sari, porque yo sé que eso fue muy bueno para él. Eso fue bueno y él sanó su corazón. Antes de irse, él pudo ir con su corazón en paz con todos. Él pidió perdón y inclusive pues él perdonó a su papá, porque igual él llevaba una herida grande. Yo recuerdo que él siempre pensó que él llevaba el apellido García. Sí. Pero cuando sacamos su cédula y vimos la partida de nacimiento, él no tenía el apellido. No llevaba el apellido García. Y para él eso fue, recuerdo que él dice, ¿qué? Y es que yo no tengo el apellido García. Yo siempre pensé que lo tenía. No sé por qué él no se había percatado que en su partida de nacimiento no estaba el apellido. Entonces es que mi papá ni siquiera me reconoció, ni nada. Dice. Y eso a él lo golpeó. Y qué bueno que sus hijos todos pueden tener el apellido Solórzano, que él lo llevaba con mucho orgullo. El apellido Solórzano, para él, el apellido de su madre, pues, es el apellido que siempre tuvo. Pero damos gracias a Dios, porque estas historias nos ayudan para ayudar a otras personas. Así es. Nosotros queremos darle gracias a Dios por todo y en todo. Y por todo esto que Lionel pasó y que pasa, ¿verdad? Porque estamos pasando todavía esos recuerdos que se nos vienen. Y es para fortalecer su vida también, Lionel, para que él sea un mejor hombre, un mejor hijo, un mejor padre. Para que pueda decirle a otros jóvenes que no se refugien en el alcohol. ¿Qué les dirías a los jóvenes rápidamente, Lionel? Bueno, lo que yo los puedo aconsejar a mucha gente allá afuera y a los jóvenes, que el alcohol no deja nada bueno. Hay 3 lugares donde lo pueden dejar: la cárcel, el hospital y el cementerio. Y el alcoholismo es algo que es muy difícil que se vaya a quitar, porque eso no tiene cura. Eso es algo que tú lo puedes controlar, pero tienes que buscar ayuda de Dios y de los alcohólicos anónimos.
Sin embargo, hay personas que recaen rápido cuando son muy mente débil, y eso no deja nada bueno. Mi aspecto, yo me iba a quitar la vida porque yo no conocía de Dios, yo no sabía de los Alcohólicos Anónimos. Cuando eso a mí me sucedió es cuando yo ya busqué de Dios y busqué ayuda con los Alcohólicos Anónimos. Pero si yo no fuera buscado en ese tiempo los AA y de Dios, yo creo que ya no estuviera vivo. Sin embargo, que yo abusé de eso porque yo soy operado de un riñón, de mi riñón izquierdo, y yo sin embargo yo casi me muero porque tenía 2 piedras, tenía PU y lo tenía paralizado, mi riñón no funcionaba, solo uno. Y sin embargo, a raíz de eso, yo abusé todavía y cogí ese problema del alcoholismo, porque es una enfermedad, eso es de raíces en raíces de familia. Y sin embargo, hoy en día yo le doy gracias a Dios y estoy aquí sentado hablando con usted. Amén. Amén. Gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito en tu vida, para tu vida, Leonel. Y parte de ese propósito de Dios es de que hoy estás aquí y estás hablando para muchas personas, para muchos jóvenes que van a escucharte y han escuchado tu historia, y ellos pueden hacer un alto en el camino. Decir, yo no voy a hacer lo que le pasó a él, no quiero que a mí me pase. Y si ustedes sienten resentimiento por su papá o por su mamá, porque hubo una separación, porque el matrimonio se destruyó, y en esta destrucción del matrimonio, de la relación, también se destruyó sus vidas, el hogar, busque a Dios. El Señor, el Espíritu Santo quiere sanar sus heridas, sanar su corazón, quiere darle una vida plena, abundante. No se refugien ni en el alcohol, ni en las drogas, ni tantas cosas nocivas para su salud, para su vida, para los seres que tiene a su alrededor. Busque a Dios. El Señor Jesucristo tiene muchas cosas para usted, cosas buenas, cosas grandes y maravillosas. Dice su palabra que los pensamientos de Él son pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así es que en esta tarde, joven que nos escuchas, jovencito, adolescente, busca de Dios, no te refugies en nada ni en la calle con los que dicen que son amigos y que te llevan a malas cosas. Perdona a tus padres, trata de sanar las heridas de tu corazón por bien tuyo. El Señor es el creador de todo y Él puede ponerte un corazón sensible, sanártelo de todas las heridas, pasar ese bálsamo de amor maravilloso que Él tiene para nosotros, para sus hijos, para los que le buscan. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Entonces clamemos a Él, busquemos de Él. Él es nuestro refugio. Agradecemos mucho la atención de ustedes en esta tarde. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares. Esperamos que el mensaje de hoy, la historia que hoy hemos contado aquí, que les sirva de mucha ayuda, tanto a los padres como a las madres y a los jóvenes, a los niños, a todo aquel que escucha. Tío, abuelo, todos los que estamos involucrados en la familia. Necesitamos escuchar estos mensajes. Necesitamos buscar de Dios para que Él nos sane, que Él nos ayude. Gracias por estar con nosotros. Y no olvide que su matrimonio y su familia es lo más importante que usted tiene, ya que es un regalo maravilloso que Dios le ha dado. Siempre construya su hogar, su familia, sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.